Bien, este es un número que ya estamos procesando por otro lado, pero vamos a agregar un artículo perteneciente a una de las secciones que ya está creadas y procederemos con la marcación del artículo modelo, ¿no? Para agregar un artículo a nuestra tabla de contenido, como es un número nuevo, estamos todavía armando esta tabla de contenido, ¿sí? Todavía está vigente la opción de agregar artículos para seguir armando mi fascículo, ¿ok? Entonces, presiono la opción agregar artículo y me muestra las opciones básicas para crear este artículo en la tabla de contenido. Primero nos pide qué tipo de artículo queremos marcar. Por defecto nos muestra que es un artículo científico, pero están todas las opciones que las normas de XML JATS permiten. Podemos procesar editoriales, reseñas de libros, reseñas de artículos. Estas 4 son las más utilizadas, por eso están de primero, pero podemos agregar anexos, artículos corregidos, cartas al editor, discursos, obituarios, memorias, tesis, traducciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Cualquiera de estos tipos de documentos científicos que abarcan la mayoría de los tipos que se presentan en revistas de Latinoamérica, ¿no? Nos pide el tipo del artículo. Esta es una casilla de edición de texto, por lo cual podemos transcribir o podemos tomar el título del documento de Word, del documento PDF. Para no transcribirlo, simplemente lo copiamos y lo pegamos. En este caso lo voy a tomar desde el Word, lo copio con Control C. Y en el título del artículo lo pego con Control V y ahí ya tenemos registrado el título del artículo. El título original. Los títulos en otros idiomas ya lo hacemos más adelante dentro del proceso de marcación. Nos permite ubicar este artículo que acabamos de crear en la sección, en cualquiera de las secciones que tenemos ya creadas, ¿no? Yo voy a agregarlo, por ejemplo, en la sección de aportes. Aportes, democracia, participación, cualquiera de las secciones que tenemos ya creada en nuestra tabla de contenido y al que corresponde el artículo en marcación. El idioma en el que está el artículo y en el intervalo de páginas. Si el artículo ya está publicado, ya tenemos un PDF final de este documento, si ya sabemos qué intervalo de páginas tenemos, podemos indicar la página inicial y la página final. Pero si es un número que estamos creando de cero, que el proceso empezó desde la creación y la marcación del artículo y luego es que vamos a publicarlo en su versión PDF, pues podemos dejar este intervalo vacío. ¿Ok? Recuerden que ya las normas de citación como APA permiten la citación de documentos en revistas sin paginación, simplemente indicando el volumen, el número y el año donde aparece publicado dicho artículo. ¿Ok? En este caso vamos a dejarlo en blanco. ¿Ok? Nos pide la norma de citación. Esta norma de citación, por supuesto, es la norma que han seguido los autores para realizar sus referencias bibliográficas y la que indica generalmente la revista. La norma de citación tenemos configurada 10 normas para que el marcador de Ameli haga un reconocimiento automático de ciertos elementos de esa referencia bibliográfica, con lo cual nos ayudaría en el proceso de marcación. ¿Ok? Tenemos ya configuradas las ABNT, que son las que utilizan las revistas brasileñas, APA, AMA-ASA, Chicago, Harvard, IEEE, ISO, MLA, NLM y Vancouver. Por ejemplo, el documento que vamos a trabajar como modelo ya está en formato APA, con lo cual el marcador va a hacer un reconocimiento importante de los elementos y nos va a ahorrar un poco el trabajo de la marcación. Bien, los otros elementos no están activos por el momento, por lo tanto, simplemente presionamos la opción de crear y él ya genera ese título en la tabla de contenido y nos pide en este momento subir el HTML que nos va a formar o que nos va a servir de guía para este proceso de marcación. Ese HTML que Eliana les indicó, cómo prepararlo, cómo generarlo desde Word o desde InDesign. ¿Ok? Al momento de presionar la opción de subir el punto zip,
él nos va a pedir es que subamos, de subir el HTML, él nos va a pedir que subamos el .zip que contiene a ese HTML. ¿Por qué subimos un .zip y no solamente el HTML? Porque en el .zip vendrá también la carpeta con las imágenes que contiene el documento. Por lo tanto, nos puede servir de guía también saber cuál es la imagen real, ¿no? Como les dijo Eliana, pueden estar o no pueden estar, pero igualmente tenemos que subir ese .zip. Presionamos elegir .zip. Buscamos el sitio donde está guardado el archivo que acabamos de preparar. Ok, selecciono el .zip, le digo que lo suba y él arrojará un mensaje si lo ha reconocido, si lo ha aceptado correctamente. Él verificó que tuviera un nombre de index.html, verificó que no, el .zip no pesara más de 4 megas, que tuviera la codificación UTF-8. Ok, cerramos la ventana y él nos pide, y en esto entra la pregunta que hacía Cecilia. Cecilia nos preguntaba si podemos usar el PDF original o tiene que ser el PDF de Marcalic. Al momento de nosotros comenzar a trabajar el número, el marcador de Meli va a hacer esa pregunta. ¿Van a usar los PDFs generados por el marcador de Meli o van a usar los PDFs originales de la revista? Si nosotros le indicamos que vamos a usar los PDFs originales de la revista, tendremos que, para cada artículo, subir su PDF original para que al momento de publicarlo se publique ese PDF. Si nosotros en la pregunta inicial indicamos que no queremos usar nuestros PDFs originales, sino el que nos genera la herramienta de marcación, esta opción no estará presente, pues simplemente al momento de finalizar la marcación se generará el PDF según las plantillas del marcador y ese será el que se publique en nuestra vista final del número. ¿Ok? Como esta revista que estamos trabajando de modelo, le indicamos que íbamos a usar los PDFs originales de la revista, nos pide subir ese PDF. Entonces, voy a ubicar el PDF y lo subo para que cuando se publique el PDF diseñado y personalizado para la revista por sus propios diagramadores. Perfecto, ya subí ese PDF, por lo tanto, ya puedo cerrar esta ventana de creación del artículo. Como lo dije que iba a estar presente en la sección de aportes, él me ha creado ese artículo en esta tabla de contenido. ¿Sí? No tenemos activo ninguna opción de visualizar el documento porque no hemos hecho ningún proceso de marcación. Por lo tanto, lo que queda vigente es editar la información que acabo de realizar o de incluir, eliminar este artículo o entrar a su proceso de marcación, que es lo que vamos a hacer en este momento.